Tiene la palabra la señora asambleísta Gabriela Rivadeneira. Gracias, señor presidente. Una felicitación muy grande para el ejercicio de este periodo legislativo 2017-2021. En sus manos, sin duda alguna, está la construcción de este Parlamento y la continuidad de lo que hemos venido proclamando durante estos 10 años de la década ganada y sobre todo después de tener vigente la Constitución de Montecristi, que sin duda alguna se convierte en esta Constitución garantista de derechos. Felicitaciones a Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de esta Asamblea. Y bueno, yo quiero iniciar agradeciendo la presencia en barras altas de todos los familiares de los asambleístas que asumimos nuestras funciones en este día por un nuevo periodo legislativo. Gracias por la presencia, gracias por acompañar la tarea legislativa, que no siempre es fácil, que especialmente para las mujeres que ejercemos la función pública y la política resulta de manera significativa el trabajo que podemos realizar en este Parlamento. Y como lo han dicho ya varios colegas parlamentarios en este espacio, reiterar nuestro agradecimiento a la mujer madre, a la mujer que está en la política, a la mujer que aún cumpliendo su función pública, sabe que lo primordial en esta función es el trabajo por esa patria de equidad, de justicia social, una patria para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las futuras generaciones. Gracias sin duda alguna a todo el trabajo que conjuntamente con nuestras familias realizamos al servicio de la patria ecuatoriana. Yo quiero decirles que sin duda alguna estos días donde instalamos un nuevo periodo legislativo reafirman una vocación altamente democrática del país. En este pleno estamos representados la más alta diversidad partidista, democrática, de un proceso electoral donde el mandante fue el que tuvo la decisión de ponernos a nosotros en estas curules para ser sus funcionarios, para servir a la patria, mucho más allá de aquellos manejos mediáticos que muchas veces se puedan realizar para tratar de manipular la información. Aquí estamos como representantes de un pueblo diverso, un pueblo con diferencia de pensamiento y diferencia ideológica. Eso reafirma la vocación democrática y vibrante de la República del Ecuador, que está muy lejos de aquel anuncio que lo hiciera en pasados días alguien que dijo que en este país ya parece que hubiera un partido único. Recordarles a esas personas que no solamente hubo 8 binomios presidenciales, sino que además este pleno, el día de hoy, la representación democrática partidista representa esa gran vocación de fortalecimiento de la democracia en el país. Por eso, yo quiero, como siempre lo hemos hecho, convocar un trabajo colectivo, convocar a un trabajo de construcción política que este Parlamento nos exige en el mayor y alto debate. Muy lejos quedó atrás el Parlamento del grito, del insulto y peor aún, el Parlamento del hombre del maletín. Y ahí es donde se pone a prueba realmente la lealtad y la coherencia de quienes llegamos, representantes de nuestras organizaciones políticas, por supuesto, pero que a su vez esas organizaciones políticas representan la necesidad de organizaciones sociales, de colectivos sociales, de ciudadanía, para que esa Constitución garantista de derechos pueda aterrizar en normativas que no solamente garanticen, sino que en el caso de ser vulnerados los derechos ciudadanos, tengan la potestad de restitución de esos derechos. Eso es pensar realmente en un país y en un Parlamento que tiene que seguir trabajando en justicia social, en redistribución de la riqueza, en equidad, en soberanía y en dignidad de un pueblo. Por eso me parece, y con mucho respeto a las intervenciones que se han hecho en este día en el Pleno, que me parece también que estamos confundiendo un poco los momentos históricos que ha vivido nuestra patria ecuatoriana. En primer lugar, aquí se han citado algunas leyes generadas en el proceso legislativo anterior. Yo quiero decirles, o primero, invitarles a revisar la norma,
para poder hablar con la propiedad del caso. Una ley que garantiza la más amplia democratización de la palabra, donde busca que los medios de comunicación tengan esa objetividad necesaria para que la información llegue a la ciudadanía, para que esa ciudadanía se fortalezca en conciencia histórica, en participación, que esa ciudadanía sea una ciudadanía que realmente reivindique los principios de esa sociedad solidaria, digna. Cada día en este país, los titulares de los medios de comunicación monopólicos siempre están dirigidos a tachar y a decir que en este país no existe libertad de expresión, que no existe libertad de prensa. Todos los días son titulares de los medios de comunicación. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos de esos medios o cuántos de esos periodistas están en prisión o encarcelados por pensar diferente y por poner todos los días en sus titulares que en este país no hay libertad de expresión? Siempre vamos a convocar a todos los medios de comunicación a hacer un trabajo dentro de la decencia y de la ética profesional. No queremos seguir implementando en este país los libertinos de la opinión corporativa, sino realmente quienes representan a través de su voz como periodistas y comunicadores sociales la verdad o la cercanía a esa verdad y esa objetividad para que nuestra ciudadanía pues pueda seguirse formando. Decía que existe confusión histórica, incluso en quien ha citado la última de las normativas, una de las últimas normativas aprobadas por esta Asamblea, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que es todo un código que comprende además la conformación no solamente de aquel sistema integral de seguridad para protección de los ciudadanos, que siempre va a ser nuestra prioridad, sino que regula y establece Policía Nacional, Fuerzas Armadas, aduanas, entre otras instituciones que están para brindar seguridad. Y dentro de esa seguridad, me parece que nos hemos olvidado justamente un poco de desmemoria de los que sí se refieren a aquellos escuadrones de la muerte, el SIC, los falsos positivos, los torturados, desaparecidos y asesinados en el gobierno de 1984 y 1988. Un poco de historia no nos hace daño a quienes ejercemos nuestras funciones y a quienes somos orgullosamente funcionarios públicos al servicio de nuestra gente. Decía, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, que hay que seguir haciendo honor a la justicia. Y sin duda alguna en este pleno también se ha hecho mención a dos provincias especialmente, que fueron altamente afectadas por el pasado terremoto del 16 de abril. ¿Cómo no decir que desde el primer día, no solo esta Asamblea, sino todas las funciones del Estado, pero sobre todo la altísima solidaridad del pueblo ecuatoriano, se levantó y se presentó para apoyar de manera inmediata a las provincias de Manabí y a la provincia de Esmeraldas, justamente en su parte sur, que fueron altamente afectadas, como decía hace un momento? Y queremos realmente decir que desde aquí, desde este Parlamento, elevamos gratitudes eternas a la provincia de Manabí, a las y los manabitas que garantizaron con su voto, con su libertad, con su dignidad, 4 años más de permanencia de esta revolución ciudadana, liderados por Lenín Moreno y por Jorge Glass. Por supuesto que ese voto no fue a ciegas, es un voto que evidencia la atención directa de las funciones del Estado. Señor asambleísta, tiene un minuto más, por favor. Y sobre todo, los más de 1.500 millones de dólares invertidos en la provincia de Manabí puntualmente para reactivar la economía de los manabitas. Y eso va a seguir siendo un componente fuerte. Y yo hago mención a Manabí, porque uno de los gestores para que realmente la provincia de Manabí esté en todas las agendas de lo público es justamente un manabita que nació en Manta en 1959, que ha alcanzado muchísimas representaciones en su provincia. Fue dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, líder estudiantil, recientemente presidente del Movimiento de los Manabitas Unidad Primero,
en el cual alcanzó junto a Alianza País un curul en el periodo pasado 2013-2017. Tiempo en el que se desempeñó como miembro de la Comisión de Régimen Económico, para saber que en esa comisión tenía que canalizarse y hacerse todos los esfuerzos para poder apoyar de manera directa la reactivación de Manabí. Este asambleísta que fortaleció los nexos entre Ecuador y Alemania, que se vieron concretizados en muchísimos de los intercambios parlamentarios. Este asambleísta que fue además el segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa en el periodo pasado. ¿Cómo no referirme a este asambleísta, Carlos Bergman? Y en honor a Manabí, en honor a mi madre portovejense, decir al pueblo manabita, querido Carlos, que en ti podemos traer a la memoria nuevamente una parte del pasillo ecuatoriano escrito por Elías Cedeño. Tierra bella cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yerno corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. ¡Que viva Manabí! Mociono para que el asambleísta Carlos Bergman sea el segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional, señor presidente. Gracias, señora asambleísta Rivadeneira. Por favor, tome nota, señora secretaria.